Estas palabras de Jesús suenan, sin lugar a dudas, a despedida. Despedida porque, después de haber resucitado, Él sabía que tenía que ir al lugar que le correspondía, a la derecha de Dios Padre. Y sabía que iba a dejar a sus discípulos solos, sabía que sus discípulos le necesitaban y, por lo tanto, conocía el temor y el miedo que ellos iban a padecer. Y por eso les dice estas palabras: que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Mi paz os doy. La paz de Cristo, Él mismo lo dice, no es la paz del mundo. No os doy la paz como la da el mundo. ¿Cuál era la paz del mundo? Cristo vive en un momento concreto de la historia de la humanidad. Y en ese momento concreto de la historia de la humanidad, la paz que había en su país era lo que todos conocemos como la paz romana. La paz romana estaba basada en un axioma que desde niños nos han enseñado: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Era, por tanto, una paz que lograba que existiera cierta paz, equilibrio, estabilidad, pero a base del miedo, del terror, de la imposición de un imperio sobre otros pueblos. No es, por tanto, esa la paz de la que habla Cristo. Cristo no viene a quitarte la libertad. Cristo no viene a cercenar tu vida. Viene a darte vida plena, a hacerte verdaderamente libre. Y por eso la paz que Cristo te da nace, en primer lugar, y lo dice Él, de ser fieles a Él, estar unidos a Él, porque cumplimos con su palabra. La semana pasada, el Señor les dio a sus discípulos, así lo leíamos en el Evangelio, un nuevo mandamiento. No es que Cristo aboliera el resto de mandamientos, el decálogo que lo vivían ya los judíos, sino que lo culmina, lo plenifica con un nuevo mandamiento. Porque no era bastante con el decálogo. El decálogo era fundamental, son como los cimientos morales del edificio, pero faltaba la techumbre que protegiera el edificio de la lluvia. Ese amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué nos enseñaba el decálogo? Evita el mal, no hagas el mal, no robes, no desees la mujer de tu prójimo, no levantes falso testimonio, no hagas el mal. ¿Qué nos enseña el nuevo mandamiento? Que no solo tenemos que evitar el mal, sino que tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestras manos. Y cuando uno lucha por evitar el mal y hacer el bien, eso genera una sociedad más justa, una sociedad donde hay verdadera paz, no una paz basada en el miedo, en el temor, porque si me equivoco me van a cortar la cabeza. No es la paz de los romanos: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es la paz de Dios, que viene a llenar tu vida de su amor para que seas verdaderamente libre, haciendo aquello que construye la vida común y, por lo tanto, una sociedad mejor y más justa. ¿Qué es lo que a nosotros nos compete para llevar la paz de Cristo? Evita el mal, los 10 mandamientos, y haz todo el bien que esté en tu mano, sirviéndote de los dones y talentos que Dios te ha dado, no solo para ti, sino también para que generen una sociedad más justa, basada en la verdad y en la caridad. Por lo tanto, sé tú embajador de Cristo, porque luchas por no hacer el mal y porque intentas con todas tus fuerzas y con tus dones hacer el bien que está en tu mano. Esa es la primera parte y la más importante del Evangelio. Pero hay una segunda, y es que nos ha tocado vivir el tiempo que nos ha tocado vivir, como a Cristo le tocó vivir en su época. Y el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo marcado por lo que el Papa Benedicto XVI, Papa emérito, denominó tiranía del relativismo. Cuando en el año 78 los cardenales eligieron a San Juan Pablo II para que sucediera al vicario de Cristo, para que fuera el vicario de Cristo, las primeras palabras de San Juan Pablo II fueron las siguientes: no tengáis miedo, abrid vuestro corazón a Cristo. Y después dijo: salid de las sacristías.
San Juan Pablo II venía de un mundo difícil, venía del telón de acero, del comunismo. Sabía muy bien a qué se enfrentaba. El comunismo optó por dos caminos distintos para quitar a Dios de la vida. Un camino de negación de Dios, perseguir la religión, y allí donde no podían seguir ese camino, eso lo hicieron por ejemplo en Rusia, pero donde no podían, por ejemplo en Polonia, lo que hicieron fue meter a Dios en la iglesia y en las sacristías, y que pudieran ir a misa, pero que no se notara afuera, que tu fe no exigiera unas leyes que respetaran la vida o que respetaran la dignidad del matrimonio o que respetaran la familia. Puedes ir a misa, pero que no se note. No molestes fuera de la iglesia. En la iglesia te damos libertad, puedes ir, pero fuera no. Esto San Juan Pablo II lo sufrió y lo padeció. Y por eso, que él sabía muy bien lo que tenía que hacer, nos dijo: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo, salid de vuestras sacristías. Porque el cristianismo tiene como finalidad llevar el amor de Dios. Y Dios quiere que todos los hombres se salven. Quiere crear un mundo más justo, no basado en el miedo ni en el terror, sino en la paz verdadera, que es evitar el mal y hacer todo el bien posible. Y la época en la que nosotros estamos viviendo es una época que sutilmente se parece muchísimo a la de San Juan Pablo II. Y uno dirá: pero si nosotros tenemos libertad. Sí, cuando quieren y a veces a medias. He leído recientemente, esta semana, un informe de una asociación privada que es la Plataforma para la Defensa de la Libertad Religiosa y de Conciencia en España. Y según ese estudio, hay en España, durante el año 2018, hubieron más de 200 ataques a la religión, la mayor parte a los católicos. En el año 2014 había, ultrajes a la religión católica, entraban a los templos, 3 o 4 casos. En el año 2018 hubo 47 casos. La mayor parte por medio de movimientos de extrema izquierda. Y esta semana leí una noticia que me dejó, de verdad, con el corazón compungido. Un sacerdote de Yecla, de la parroquia más importante de Yecla, antes de terminar la misa, no en el sermón, sino antes de terminar la misa, le recuerda a sus parroquianos cuáles son las verdades que no podemos ceder, que nos tienen que ayudar a saber a quién tenemos que votar: la vida, la familia natural, el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones, la defensa de la caridad con todos aquellos que lo necesitan, especialmente con los que vienen de fuera. Y porque dijo eso, que no es más que decir lo que el Papa emérito Benedicto XVI dijo a los parlamentarios europeos del Partido Popular, que tenían que defender todos esos principios, dicen que hace política y que no puede hablar, que tiene que callarse. Quieren que nos quedemos en las sacristías, porque para ellos es muy cómodo. ¿Que Cáritas actúa? Fantástico. ¿Por qué? Porque Cáritas les saca las castañas del fuego. Cuando nuestro actual presidente de gobierno recibe a esos inmigrantes en Valencia, se hace la foto, él, Mónica Oltra y el resto de políticos. ¿Quién atendió a esos inmigrantes el día después? Cáritas. Porque Cáritas tiene como finalidad ayudar a los necesitados. Eso sí te lo permiten. Pero que tú defiendas la vida desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Que tú digas que hay que defender la familia natural, constituida por el hombre y por la mujer, ese es el matrimonio natural. Que tú digas que los padres tienen derechos a educar a sus hijos en sus convicciones, eso no. Usted hace política. Eso lo dice usted. Yo no hago política. Defiendo el bien común. No estoy diciendo a qué partido hay que votar. Estoy diciendo, mi voto se lo merece un partido político que defienda de la mejor manera posible esas verdades y principios irrenunciables. El pobre hombre tuvo que quitar el email de su parroquia
Yo enseguida que me di cuenta le mandé uno para decirle, le apoyo, rezo por usted, voy a pedir en mi parroquia que se rece por usted. No recibe el email, te lo quitan, te lo rebotan, porque habrá suspendido el email debido al correo, debido a las cosas que le pondrían al pobre hombre. Estamos pasando algo que ya pasó la Iglesia. San Juan Pablo II fue elegido en el año 78 y volvemos otra vez a sufrir la persecución de la extrema izquierda que quiere que nos quedemos en las sacristías y que nuestra voz no valga como la de los demás ciudadanos. No, señor. Si queremos crear un mundo más justo, hemos de defender la verdad y la justicia, empezando por evitar hacer el mal y luchando por hacer todo el bien posible, educando en una sana conciencia que ayuda a distinguir el bien del mal, ayudándole a nuestros jóvenes a que sepan que si algo está mal, aunque lo hayas hecho, tienes que intentar evitarlo, porque tienes conciencia, sabes que está mal. Si no educamos, vivirán en la tiniebla. Eso es lo que quieren, que no tengan una conciencia recta, para que no distinguiendo lo bueno de lo malo, llenen su vida de hedonismo, de buscar solamente el placer y disfrutar, sin preocuparse de hacer el bien y de evitar el mal. Luchemos como Cristo luchó, que aquel al que seguimos murió en la cruz por nosotros, que cuando Poncio Pilato le pregunta, él no dice una falsa verdad para salir airoso y que no le condenen, por ser defensor de la verdad, porque Él es el camino que nos lleva a la vida, le colgaron en la cruz. Por eso pidamos al Señor que nos dé fuerzas, para crear un mundo más justo, llevando la paz de Dios, luchando por evitar el mal y haciendo todo el bien posible. Y eso también implica votar en conciencia a aquellos partidos políticos que defiendan los principios irrenunciables. La defensa de la vida, de la familia natural, del derecho de los padres a educar a sus hijos y de la caridad hacia las personas necesitadas, también los que vienen de fuera. Que el Señor os bendiga. Nos ponemos en pie.